Este video es solo para fines informativos y no busca glorificar ni justificar los crímenes mencionados. Se recomienda discreción, especialmente para audiencias sensibles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! En la oscuridad de la historia colombiana se encuentra una figura que estremeció a la sociedad con su maldad indescriptible. Un hombre que caminó entre las sombras, disfrazado de inocente, mientras sus crímenes horribles permanecían ocultos bajo el manto del misterio. Te llevaré a un viaje que desafiará tu comprensión de la mente humana. Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Un hombre que resuena con horror, pero ¿cómo pudo alguien tan cercano a su propia humanidad convertirse en un monstruo? ¿Qué fuerzas oscuras moldearon a este hombre? ¿Y por qué sus víctimas no fueron más que piezas en un juego macabro? No pierdas la oportunidad de descubrir los detalles más impactantes de su historia. Una que ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de Colombia y el mundo. Soy Samuel Zurizaday y en este episodio de Sopor Enigma Podcast te invito a enfrentar la oscuridad con nosotros. Escucha, reflexiona y prepárate, porque lo que escucharás cambiará para siempre tu percepción de la realidad. ¿Estás listo para conocer los secretos detrás de la bestia? ...140 víctimas en 7 años... convierten a Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, en el peor asesino de niños de la historia. ¿Quién es este monstruo? Luis Alfredo Garavito sorprendió a los fiscales cuando pidió perdón y confesó ser el autor de 140 muertes de niños. Reveló a la fiscalía haber sido víctima de maltratos en su infancia. Garavito confesó que desde 1992 venía asesinando a niños de entre 8 y 16 años. La obsesión del director del cuerpo técnico de la fiscalía, Pablo Elías González, por esclarecer los asesinatos de niños en distintas partes del país, no le permitió descansar hasta dar con el paradero del responsable. Fueron cerca de 2 años de seguimientos e investigaciones. El fiscal general Alfonso Gómez Méndez dio todos los detalles del asesino en serie en una rueda de prensa. En esta, anunció que el caso era el resultado de una ardua investigación por parte de la fiscalía. Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir. La frase, pronunciada por Luis Alfredo Garavito Cubillos a las 5 de la tarde, fue el preámbulo a una confesión terrible. Yo soy el responsable de la muerte de 140 niños. La revelación dejó mudos por varios segundos al grupo de fiscales que lo escuchaban, todos curtidos investigadores de delitos más atroces. No era para menos. Pocas veces se está frente a un asesino en serie. Por esta razón, la indagatoria se prolongó durante 12 horas. En esta, Garavito Cubillos, de 42 años, nacido en Génova, Quindío, relataba sin omitir detalles que él venía asesinando a niños de entre 8 y 16 años. Lo dijo sin que le temblara la voz, con una frialdad aterradora. ¿Qué llevó a este hombre alcohólico, que pasó por 2 hospitales psiquiátricos y amante de la música de carrilera, a sembrar de sangre y dolor
a 13 departamentos del país donde ejecutó sus crímenes contra frágiles criaturas? Tal vez la respuesta está en su atormentada infancia. Garavito Cubillos pasó sus primeros años en su tierra natal junto a sus padres, Manuel Antonio y Rosa Delia. Era el mayor de una familia que pronto empezó a crecer. Vinieron 6 hermanos más, y al hogar llegó el odio y la violencia, pues el pequeño pasó a ser una víctima sistemática de los golpes de su padre. Corría el año de 1969 y Génova no podía dejar atrás las historias de violencia de una de las regiones más martirizadas del país, en donde los crímenes de cantina y los asesinatos políticos eran el pan de cada día. En ese año, el pequeño Garavito Cubillos no había aún logrado endurecerse con los golpes de su padre, cuando sufrió un ataque de 2 hombres que lo violaron. Fue tal la brutalidad del hecho que cargó con una marca para siempre. Era incapaz de eyacular. Se convirtió en un adolescente retraído, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse de todo el mundo. Dicen varios testigos que lo conocieron en esa época. Fue así como muchos años después empezó a merodear las escuelas de su departamento, en donde simulaba entablar amistad con los pequeños. Se mostraba seductor y amigable. Yo sentía un impulso, nunca planeé un hecho así. Todo sucedía de repente. Así, este hombre de contextura delgada, cejas pobladas y mirada penetrante se acercaba a los niños y entablaba con ellos una conversación sencilla. Les preguntaba el nombre, les regalaba dulces y los invitaba a caminar. El anzuelo funcionaba. El apacible hombre se empezaba a transformar a medida que tenía la certeza de que estaba solo con su desgraciada víctima. Se convertía en una bestia. Empezaba por atar a los niños y luego los desnudaba mientras les pasaba sus manos por sus cuerpos. Los niños gemían y lloraban, y él, para sentirse más fuerte aún, se refugiaba en el alcohol. Borracho, los acuchillaba, los violaba y los degollaba. Esta macabra acción la repitió, según su propia confesión, 140 veces. Después de Quindio, estuvo en Risaralda, Caldas, Antioquía, Cundinamarca, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare e incluso atravesó la frontera y cometió crímenes similares en Ecuador y Venezuela. En Colombia, la única historia similar fue la del llamado monstruo de los Mongones, que a principios de la década de los 60 asesinó en Cali a una veintena de niños después de abusar sexualmente de ellos. El criminal los mataba arrancándoles el corazón, lo que hizo presumir que tenía conocimientos de medicina, aunque nunca se le capturó, y todo quedó reducido al misterio. En un principio, los crímenes de Garavito Cubillos pasaron casi inadvertidos para los colombianos, hasta que cometió una cadena de asesinatos en el Valle y luego en Pereira, que alertaron a todo el país y estremecieron al mundo, hasta el punto que Amnistía Internacional
el Parlamento Europeo y la ONU enviaron comisionados para seguir el caso. Corría el mes de abril de ese año y la primavera en Europa fue sacudida por el hecho, ya que ocupó primera página en los principales diarios. En Colombia fue Pablo Elías González, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la CTI, quien se obsesionó con el tema al recibir a unos investigadores que le contaron que habían encontrado unos huesos de menores en Buga. Tengo un niño pequeño y al ver el caso me conmoví mucho. Pensaba en mi hijo, en los niños del país y juré que no podía descansar hasta resolver el caso, mencionó Pablo Elías González. A las pequeñas víctimas del occidente del país se sumaron otras con características similares en Tunja. Las inocentes criaturas aparecían con sus cuerpos en posición fetal, amarrados y con sus órganos cercenados. Todos estaban desnudos y con heridas de arma blanca. No había duda, se trataba de un mismo autor o autores, dijo el director del CTI, que, sin embargo, confiesa que al principio Luis Alfredo Garavito logró confundirlos. Era difícil de creer que fuera el mismo atacante o el mismo grupo que se desplazara por el país cometiendo tan terribles asesinatos, comentó. En agosto de 1997, la labor de los investigadores continuaba en silencio, pero entonces se decidió intensificarla. Ya no se trataba de ir a Boyacá y Pereira, sino que se creó un grupo especial que se movería por todos los rincones del país en la búsqueda de los responsables. En poco tiempo localizaron 118 huesos y algunas prendas de los pequeños. En el desarrollo de la investigación se capturó a Pedro Pablo Ramírez García, alias Pedro Pechuga. Su detención se produjo el 16 de diciembre de 1998 en Pereira. Se le acusó de la desaparición y muerte de 2 menores de una misma familia. Hubo un respiro porque se pensó que este era el asesino. Sin embargo, apareció información de otro posible asesino cuyos rasgos no correspondían a Pedro Pechuga. El CTI elaboró de emergencia un álbum con 25 fotografías de posibles sospechosos que se repartieron en todas las regionales de la Fiscalía. Entretanto, el país asistía asombrado a lo que creía era la obra diabólica de una secta satánica. Corrían ríos de tinta en los que se narraban historias de niños que secuestraban para someterlos a los ritos más espantosos. Yo, en cambio, desde el principio deseché esta hipótesis porque la forma como los mataban no me quedaban dudas de que era un psicópata. Sus homicidios eran los de un depravado sexual, comentó González. Justo cuando el país se estremecía por la aparición de las osamentas de Pereira, en Villavicencio ocurrió un hecho que cambió el rumbo de los acontecimientos. A las 7 de la noche del 22 de abril, agentes de la CTI de esta ciudad atraparon a un hombre que se hacía llamar Bonifacio Morera Liscano. Al principio, la información que manejaban los investigadores era que se trataba del mismo hombre que 2 horas antes había estado rondando
por el Parque Los Centauros con un niño de 12 años que vendía lotería. Rápidamente los fiscales establecieron que su nombre verdadero no era Bonifacio, sino Luis Alfredo Garavito Cubillos, y que había obligado a John Iván Sabogal, el pequeño lotero, a subir a un taxi. Yo los dejé cerca del parque, atestiguó el taxista. Desde allí, el hombre obligó al niño a ingresar entre la maleza y empezó a besarlo y a desnudarlo mientras se masturbaba y lo intimidaba con el arma. Iba a matarlo cuando milagrosamente apareció un indigente que empezó a tirarle piedras y el infante se salvó. Este hecho fue la pista que condujo a su captura. Los investigadores empezaron a averiguar con lupa su historial. Así fue como descubrieron que usaba otros nombres, que había ido a Alcohólicos Anónimos, que se hacía pasar por cura cuando tuvo una enfermedad venérea, que visitaba la iglesia pentecostal, que era aficionado a las cantinas y que lo llamaban el loco, el tribilín y conflicto. Además, se estableció que en los trabajos que tuvo siempre se peleó con sus compañeros y que se mostraba agresivo cuando se emborrachaba. Incluso a un local de venta de arepas donde trabajaba, llevó a una de sus inocentes víctimas que alcanzó a sobrevivir. Al reconocerlo, el niño lo señaló, pero Garavito Cubillos logró escabullirse de las autoridades. Además, se estableció que se escudaba como representante de una fundación que, paradójicamente, se llamaba Nuevo Amanecer. El día de su detención, hubo suerte para las autoridades porque se le halló una mochila de lana color rosado y negro en el cual estaban unas gafas grandes de color oscuro, billetes de canje, tickets de bus que confirmaban su paso por Uraba, justo en la época en que allí ocurrieron varias desapariciones y muertes de un grupo de niños. Lo más contundente, además, era que portaba cuerdas de nylon y una caja de vaselina. Con este cruce de información, una fiscal de Armenia decidió ir a interrogarlo a Villavicencio. Al principio, Garavito Cubillos se mostró frío y tranquilo. Podía habernos despistado, pero con lo que él no contaba era que teníamos abundantes pruebas en su contra. Sus gafas, atuendos personales, videos y periódicos con las víctimas que él había dejado en cada sitio a donde se iba a vivir. Dice otro de los investigadores que siguió su caso. No había duda de que las autoridades estaban frente a uno de los psicópatas más temibles de la historia judicial de Colombia. Un hombre muy peligroso que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y ejercer un papel superior, anota un especialista. El interrogatorio continuó y él, con frialdad, exigía que no lo involucraran con estos hechos. No tengo ninguna perversión sexual. No soy homosexual. Tengo una compañera y un hijo de 16 años, aunque debo confesar que no sé en dónde está. Hasta ese momento, al filo de las 5 de la tarde, era difícil arrancarle una confesión a este hombre del que, sin embargo, las autoridades no dudaban que habían provocado crímenes tan espantosos como los de un niño en Soacha, al que se le acercó en una tienda de maquinitas y lo llevó
a un arenal cerca del barrio El Porvenir, donde lo violó. Aunque en este caso fingió ser cojo al escapar, era él, lo identificamos por las gafas, atestiguaron varias personas. El crimen en Soacha tuvo los mismos patrones de la mayoría de sus otras acciones macabras, es decir, siempre escogía niños, generalmente de condición sencilla, pequeños vendedores de escuelas humildes y de familias que habitaban en hogares marginales, olvidados. Las autoridades sabían también que estaban frente al autor del asesinato del niño, Ronald Delgado Quintero, en junio de 1996, a quien engañó con golosinas y varios regalos, entre ellos llamativos cuadernos. Luego lo llevó a unos matorrales cercanos al Batallón Bolívar de Tunja, donde lo golpeó y lo decapitó. Lo más espantoso es que los fiscales saben los detalles de estos casos, pero aún tienen los restos de 118 niños que están sin identificar. La charla con los fiscales continuó. Ellos iban preparados porque, además de sus características personales, llevaban pruebas irrefutables como las cuerdas de nylon, las tapas de licor que abandonaba en los lugares del crimen o en las residencias donde se hospedaba, cuyas tarifas pocas veces pasaban los 9,000 pesos colombianos la noche. Y aunque su compañera no lo acusó, se había revelado un detalle importante. Sí mencionó: cuando ingiere licor, insiste en tener relaciones sexuales, pero no lo logra, y entonces se pone a llorar. Cuando se emborracha, hablaba sin cansancio del odio hacia su familia. A las 5 de la tarde, sin embargo, este hombre, que se había mantenido ajeno a los hechos, pidió la palabra, pidió perdón a Dios y confesó: yo soy responsable de la muerte de 140 niños. Luis Alfredo Garavito Cubillos tuvo varios cambios en su rostro en la última década, tiempo en el cual dice haber cometido 135 asesinatos de niños. Durante esta época fue adicto al alcohol y estuvo en tratamiento psiquiátrico. Según un documento del Consejo Superior de la Judicatura, Garavito habría cumplido una de las condenas que pesan en su contra el 25 de noviembre del 2011. Sin embargo, cerca de 20 procesos que aún hay en su contra impedirían su libertad. Adicionalmente, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños de ese país, razón por la cual está pedido en extradición. Aún así, la justicia colombiana piensa que por colaborar en la recuperación de los cuerpos y buena conducta, le disminuirían la condena. Sin embargo, la Ley de Infancia y Adolescencia elimina esa posibilidad. En varias publicaciones, documentales y entrevistas realizadas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas primero analizado, y allí, después de amedrentarlos con cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, les iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente
le hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangrara. Incluso los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo. Consigo unas cabullas. Llevo licor y me dispongo a andar por diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Añade también Garavito: practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Según un estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito, entre tantas cosas, posee un trastorno antisocial de personalidad. Dentro de los principales síntomas y síndromes antisociales detectados a Garavito son: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disociativo, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. Y así hemos llegado al final de este oscuro viaje a través de la mente de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia. Un hombre cuya historia continúa acechando nuestras sombras, recordándonos que a veces los monstruos no están en lo más profundo de los bosques, sino al acecho en nuestra propia sociedad. Si este episodio te ha estremecido, no te quedes con la inquietud, comparte este conocimiento con los que más quieres. El horror, la verdad y el misterio deben ser conocidos. Hazlo ahora. Suscríbete a Sopor Enigma Podcast para no perderte ni un solo episodio. Da like si te ha impactado este relato. Y sobre todo, comparte este contenido, porque el terror es más real cuando se expande. Es momento de seguir desentrañando lo inexplicable. La oscuridad siempre tendrá algo más que enseñarnos. Y tú, como parte de esta comunidad, estarás listo para enfrentarla. Recuerda, en Sopor Enigma Podcast, las historias no terminan, apenas comienzan. Hasta la próxima.